Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Arena. Sí, Arena Suprema, ¿vale? Como podéis ver, Arena Suprema. Vamos a hablar de todo lo que viene, cómo se puede desbloquear, tips, etcétera, etcétera, ¿vale? Paco, ¿qué es la Arena Suprema? Vale, la Arena Suprema es una arena que se desbloquea en el 330 de AFK, ¿vale? Esta arena estará plagada al principio del juego de bots, ¿vale? En el momento que la desbloqueéis, si os vais aquí en el ranking, todo el ranking estará lleno de retadores o bots, como queráis llamarlo, ¿vale? Tendrán ese nombre. Entonces, en cierta manera, ¿qué podemos hacer en la Arena Suprema? Vale, la Arena Suprema tiene estas recompensas diarias, ¿vale? Las cuales en el top 50 conseguiremos estos puntos y estos puntos los podremos canjear por marcos, ¿vale? Adicionalmente, las recompensas están bien, pero no es una locura, no es algo extraordinario, sino que las verdaderas recompensas están ocultas al ojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que consigamos una posición mayor a nuestra mayor posición obtenida en la arena, conseguiremos diamantes. O sea, por ejemplo, si conseguimos subir 1000 puestos, esos 1000 puestos nos darán 1000 diamantes, ¿vale? Si conseguimos subir en los últimos puestos, obviamente, cuando estemos más cerca del top 1, nos darán más diamantes por subir esos puestos y ir ganándolos, ¿vale? Con lo cual, los primeros puestos, como podemos ver en la clasificación, ¿vale? Pensad que hay desde el... en las recompensas, pensad que hay hasta el 2000, el 8000 y más, ¿vale? Entonces, los primeros puestos que consigamos subir nos darán menos diamantes, pero a medida que nos vayamos acercando a los puestos de más arriba, más diamantes conseguiremos. Con lo cual, si eres un free to play, la verdad que esto te viene de puta madre, ¿vale? En cierta manera, ¿cómo podemos escalar la arena suprema rápido? Vale, muy fácil. En las etapas FK, intentar comprar la mayor cantidad de relojes instantáneos para conseguir un mayor nivel y así poder pushear mucho más fácil la arena suprema, ¿vale? Después, entrando en materia, lo primero e indispensable que tenéis que hacer en la arena suprema al entrar es cambiar el cálculo de horas si no os viene bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, el otro cálculo me acaba a las 2 de la mañana. Aquí son las 2 de la tarde, con lo cual me viene muchísimo, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a mi casa tranquilamente y hacer algún ataque si he visto que me han bajado, ¿vale? Después, como podéis ver en la clasificación, como he mostrado, no hay puntos, ¿vale? La arena suprema intercambiáis posiciones, ¿ok? Como podemos ver aquí, ¿vale? Si ganamos la defensa no nos moverán en la posición, pero como podemos ver aquí, una persona me atacó desde la posición 21, me bajó 5 puestos y después yo le devolví el ataque y recuperé esos 5 puestos que me había quitado, o sea, le intercambié otra vez la posición. Como cosa interesante, nunca podéis atacar hacia atrás, solo podéis atacar hacia adelante, con lo cual siempre vais a encontrar mayor oposición y mayores adversarios, ¿vale? Y otro punto es que lunes y martes la arena suprema es bloqueado, o sea, no se puede atacar ni ser atacado, y además no se pueden recibir recompensas. Adicionalmente, la arena sufre modificaciones, ya sea en mapas o en reglas. ¿Qué son estos? Lo veremos más adelante, ¿vale? Después, entrando en materia, la arena suprema estará capada en niveles cada vez que se resete, o sea, irán los niveles progresivamente para que no haya alguien que os pueda sacar 40-50 niveles, ¿vale? Estará yendo capada igual que se hace en la arena normal, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, Mako, ¿qué podemos hacer? Vale, muy bien. Entrando en las formaciones, ¿vale? Entrando a los equipos que tendríamos que hacer, que vamos a hacer, etcétera, 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 ¿vale? Mi recomendación es que hagáis un equipo que sea imbatible, que sea invencible, que no pueda ser vencido bajo ninguna circunstancia. Y si es vencido, que sea porque el enemigo os ha puesto demasiados recursos y podéis ganar en las otras partes. Para mí, el equipo que siempre me gana es este equipo, es el equipo 2, ¿vale? Entonces, si nos vamos a los registros, ¿vale? Como podemos ver, yo siempre estoy tranquilo de que el equipo 2, fijaos aquí, el equipo 2 ha vuelto a ganar, el equipo 2 ha vuelto a ganar, el equipo 2 ha vuelto a ganar, o sea, el equipo 2 siempre, 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 siempre me gana, ¿vale? Entonces, es un salvoconducto en el que yo voy a poder ganar siempre una partida, por así decirlo, ¿vale? Entonces, muchos diréis, bueno, Mako, ¿y los otros dos equipos? Muy bien. Entonces, ahí cuando tenéis que hacer un segundo equipo lo suficientemente fuerte, ¿vale? Obviamente no va a estar a la altura de ese primer equipo que vais a hacer, que va a ser súper poderoso, pero sí es verdad que va a poder, en cierta manera, competir
con los enemigos, ¿vale? Y al tener que diversificar los puestos, podáis algunas veces hacerle daño, ¿vale? Para mí ese equipo sería este equipo, que sería este equipo de torturadores que vemos aquí, ¿vale? Después tenemos este equipo que es de salvajes en el equipo 2 y en el equipo 3 veis como es un equipo como de salvajes, pero al mismo tiempo más dedicado a ser defensivo, ¿vale? Obviamente también se podría hacer con Lucius y con bala, por ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, como no tengo bala, no la puedo usar, pero hay otros equipos que serían de Sylvina con bala, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente siempre intentad poner vuestras fichas de mayor poder, ¿vale? Yo antes utilizaba a Corin y utilizaba a Marily. ¿Por qué? Porque es que no tenía otras fichas. Utilizaba a Cecia y utilizaba a Viperion, ¿vale? Entonces, siempre que podáis, intentad eso, poned las mejores composiciones que podáis, pero sobre todo, no esparzáis el poder. Haced una compo muy sólida, después una compo que pueda estar a la altura de esa compo sólida, pero que vosotros sepáis que no va a ganarle, y después una tercera composición en la cual juntéis los restos que os queden del equipo y hagáis una compo, ¿vale? Para que si de repente el enemigo se despista y no os pone la suficiente fuerza en ese equipo, pueda perder, ¿vale? Por cierto, para añadirlo aquí, no os volváis locos cambiando las composiciones, ¿vale? Lo que tenéis que cambiar son los hechizos, ¿vale? Por ejemplo, yo en esta compo antes tenía a Coco aquí con el hechizo de cascada. ¿Qué ocurría? Descubrí que si ponías a Bala contra un personaje que necesita ser cargado y no tiene otro personaje que le ayude, o sea, otro personaje support instantáneo, por ejemplo, Smokey cura, pero no cura lo suficiente como cura Rowan, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Rowan sí curaría lo suficiente para mantener vivo a ese personaje, ¿vale? Entonces, ¿qué decidí? Vale, pues voy a cubrirla y voy a pasar el hechizo de cascada al equipo 3 para dárselo a Hewin, y en este caso con Scarlita y Rowan voy a mantenerla viva, ¿vale? Entonces, no os obcequéis con cambiar todas las compos. Mi recomendación es que cambiéis hechizos, no compos, ¿vale? Las compos normalmente van a estar bien. Lo que van a estar mal es que tengáis un hechizo mal, que ese hechizo no os esté haciendo la suficiente sinergia, etcétera, 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 ¿vale? Yo antes, por ejemplo, en este equipo, pues tenía el hechizo de relámpago. ¿Por qué he puesto el hechizo de carcajada si el hechizo de relámpago me estaba dando buenas sensaciones? Pues muy sencillo, porque el hechizo de cascada es mejor que el hechizo de relámpago. Entonces, ¿qué dije? Pues lo cambio, ¿vale? Entonces, que no os tiemble la mano en ir probando hechizos en las composiciones, ¿vale? Y después ir viendo y decir, vale, pues en esta compo estoy viendo que me va a servir mucho más este hechizo, ¿vale? Después, mi otro truco que podéis aplicar es dadle el peor mapa a vuestra mejor composición. En este caso, el mapa 2, para mí es el peor mapa que existe, porque es simétrico, entonces con Reiner os pueden abusar. Entonces he puesto aquí mi mejor composición. Y en el mejor mapa poned vuestra composición que esté a la par, ¿vale? Y ya después, vuestra tercera composición, por así decirlo, vuestra composición más débil, dadle el mapa en el que no os veáis cómodos jugando, ¿vale? En ese mapa donde no os veáis cómodos, dádsela a esa composición que veáis que no os va a servir demasiado, ¿vale? Después, quitando todo esto, ¿vale? Poniendo todo esto en materia. Mako, ¿qué podemos hacer, en cierta manera, ¿vale? Contra los bots, ¿no? Porque es que soy nuevo, los bots me dan una paliza, ¿vale? Tened en cuenta la diferencia de nivel de los bots a los que os enfrentéis y los bots, entre comillas, de la arena. O sea, aquí, por ejemplo, como podéis ver, yo estoy desafiando a personajes que me sacan, en cierta manera, 70 niveles. Entonces, ¿qué haría yo si aún estuviera en la arena suprema y me estaría enfrentando a bots, ¿vale? Buscaría bots que fueran 70 o 60 niveles, ¿vale? Sobre todo 60. ¿Para qué? Para no jugármela, ¿vale? Siempre buscad en los niveles a los que estáis enfrentando en AFK y en esa manera replicadlos en la arena suprema. Así tendréis muchas más posibilidades de no fallar ese ataque. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, aquí solo tenemos 3 insignias gloriosas, mientras que en la arena normal tenemos 5. Y además en la arena normal, esas 5 fichas, tenemos 2 que son gratuitas, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado, ¿vale? Tened mucho cuidado, porque esta arena, las recargas, creo que hay 7, todas cuestan muchas gemas, creo que empiezan desde 20 y acaban en 200 gemas, con lo cual tened mucho cuidado, ¿vale? En no fallar ataques, porque a veces os va a venir mejor, yo qué sé, subir 100 puestos que subir 500 y fallar al ataque, ¿vale? Entonces,
muchas veces. En ataque, mi recomendación es que esta arena es mucho más atacante que defensiva. ¿Por qué? Sobre todo para la gente que sea free to play o que no tenga 3 composiciones. A mí, por ejemplo, antes me pasaba mucha factura que mi composición 2 siempre ganaba, pero mi composición 3 siempre perdía. Entonces ocurría que todo dependía de la composición 1. Entonces, sí es verdad que atacar es mucho más fácil. Entonces, por eso siempre mi mayor recomendación va a ser que ajustéis la hora e intentéis en la última hora, última media hora, robar puestos en la clasificación para escalar, ¿vale? E intentar conseguir más diamantes. Y no solo eso, sino que además conseguir mejores recompensas diarias, ¿vale? ¿Vale la pena comprar alguna recarga de la Arena Suprema? Yo creo que las dos primeras sí, porque valen 20, pero ya después de eso creo que empiezan a valer 50, entonces creo que son 50, después 100 y las últimas creo que son 200, entonces si os veis muy fuertes en tema nivel, sí os diría que comprarais incluso las de 100, ¿vale? Para escalar muchísimos puestos, ¿vale? Y ganar muchísimos diamantes. Quitando todo esto, y ya como conclusiones finales de la Arena Suprema, o cosas que yo diría, por así decirlo, no frustréis, porque en esta arena sí que es muy difícil perder, ¿vale? Sobre todo si os enseño mi historial. Si es verdad que aquí tengo muchas defensas, ¿vale? Aquí perdí una. Y aquí en defensa volví a tener una gran racha de defensas, pero no frustréis porque fijaos aquí como yo atacaba, perdía la defensa, me volvían a atacar, aquí volví a perder una defensa, ¿sabes? Tenía que volver a atacar. Entonces, no frustréis de verdad, porque sí es verdad que podéis tener una buena racha de defensas, pero de repente alguien suba 10 niveles más que vosotros y empiezan a ganar, ¿vale? Por eso es muy importante que nunca paréis de comprar relojes hasta que lleguéis a ese nivel 400, ¿vale? En el momento que lleguéis a 400, yo creo que con los relojes de 50 vais a llevar buen ritmo, ¿vale? Y bueno, nada más, sin más que añadir, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia, alguna cosa, alguna compo, lo que sea, escribidla en los comentarios y seguramente os responderé, que sin problema. Y nada, dadle like, suscribiros, dadle a la campanita si no os queréis perder ningún vídeo más. Y por supuesto, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.